Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre ecuaciones diferenciales. Primero vamos a ver la definición. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivada. Tenemos aquí estos 4 ejemplos de ecuaciones. ¿Ustedes creen que la primera ecuación es una ecuación diferencial? Si pensaron que no es una ecuación diferencial, están en lo cierto. En esa ecuación no vemos ninguna derivada, por tanto, no es una ecuación diferencial. Ahora vamos a analizar la segunda ecuación. Vemos que la variable y está acompañada de dos comillas. Estas dos comillitas representan la segunda derivada de la función y. Cada comilla representa una derivada, entonces dos comillas es la segunda derivada. Por tanto, esa sería una ecuación diferencial. Ahora, en nuestra tercera ecuación, tenemos otra forma de expresar la derivada. Esto quiere decir la derivada de la función y con respecto a la variable x. Por lo tanto, también es una ecuación diferencial. Ahora, por último, vemos esta ecuación, logaritmo de y al cuadrado más x más seno de 2pi xy igual a 515. Esta ecuación tampoco contiene derivada, entonces no sería una ecuación diferencial. Antes de ver la clasificación, quiero que recordemos un poco acerca de lo que es una variable independiente. La variable independiente es aquella que realiza una transformación sobre la variable dependiente. En este caso tendríamos que la variable independiente es la variable x y la variable dependiente, la que va a ser transformada, es la variable y. Entonces tenemos, por ejemplo, que si x toma un valor de 1, la variable y va a ser 3 veces este valor de x, que sería 1, más 1. Entonces y sería igual a 4. Si x toma el valor de 2, y va a ser igual a 3 por 2 más 1, que en este caso sería 7. Entonces, esta variable independiente de x, que puede tomar cualquier valor, va a ser siempre la que va a modificar la variable dependiente y. Ahora sí, vamos a ver la clasificación. Se pueden clasificar en ordinarias y parciales. Entonces, una ordinaria es aquella que posee una variable independiente. Y una parcial es aquella que posee dos o más variables independientes. Una ecuación diferencial ordinaria sería 4 de y de x más 4y igual a 7. En este caso tenemos una sola variable independiente, que sería la variable x. Si nosotros, por ejemplo, tenemos esta ecuación 5 de u de x más 3 de u de y más 2 de u de z igual a 360, por ejemplo. Aquí vemos que tenemos tres variables independientes, la variable x, la variable y la variable z. Estas funciones u dependen de cada una de estas variables. Por lo tanto, como tenemos tres variables independientes, la ecuación sería una ecuación diferencial parcial. Ahora continuamos con el orden de una ecuación diferencial. El orden está dado por la mayor derivada presente en la ecuación diferencial. Vamos a ver unos ejemplos. En este primer ejemplo, señalamos primero las derivadas. En este caso es la primera derivada y acá tenemos la segunda derivada. Vamos a escoger la mayor derivada, en este caso sería la segunda. Entonces decimos que la ecuación diferencial es de segundo orden. Señalamos nuevamente las derivadas. En este caso tenemos
la segunda derivada y la quinta derivada. Como la mayor sería la quinta derivada, entonces tendríamos una ecuación diferencial de quinto orden. En este caso debemos prestar especial atención a que este 2 de aquí no significa que sea la segunda derivada, significa que esta derivada está elevada al cuadrado. Por tanto, sería una ecuación diferencial de primer orden. Este otro ejemplo, igualmente, el número 2 está elevando al cuadrado la derivada. Por tanto, no sería una derivada de segundo orden, sino que sería una derivada de primer orden, ya que es la mayor derivada presente en la ecuación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la linealidad. Dada la ecuación diferencial ordinaria de la forma a sub nx y a la n más a sub n menos 1 x y a la n menos 1 más reduciendo la derivada, finalmente a sub 1 de x y más a sub 0 igual g de x, debe cumplir las siguientes condiciones para que sea lineal. Primera condición: la variable dependiente y sus derivadas deben ser de primer grado. Segunda condición: los coeficientes a sub k de x, donde k va de 0 hasta n, son constantes o funciones de la variable. Aquí el primer ejemplo. Entonces tenemos que variable dependiente, en este caso no tenemos una variable dependiente sola, entonces podemos decir que cumple. Y acá dice sus derivadas son de primer grado. Entonces vemos aquí que estas derivadas no están elevadas a ningún exponente, por tanto cumplen esta primera condición. Ahora vamos a ver la segunda condición. Dice los coeficientes a sub k de x, que en este caso serían los términos que tenemos aquí en rojo, son constantes o funciones de la variable. En este caso son todas funciones de la variable x. Entonces por tanto podemos decir que cumple y es una ecuación diferencial lineal. Vemos este otro ejemplo donde tenemos que prestar especial atención. 2 indica que la derivada está elevada al cuadrado, por lo tanto la derivada no sería de primer grado. Entonces, al no cumplir la primera condición, no es una ecuación diferencial lineal. Ahora tenemos este otro ejemplo que también debemos prestar mucha atención. Tenemos acá nuevamente la derivada elevada al cuadrado, con lo cual no cumpliría la condición 1. Y tenemos aquí que un coeficiente no es función de la variable, que es x, sino que es función de y. Por lo tanto, tampoco cumpliría con esa condición. Así que definitivamente esa ecuación diferencial no es lineal. Ahora tenemos el último ejemplo, donde vemos que ambas derivadas son de primer grado. Aquí vemos que este 5, pero esto no es elevado a la 5, sino que es la derivada quinta. Entonces, aquí vemos una derivada de primer orden y una derivada de quinto orden. Y ambas es coeficiente es en función de la variable x, y esos dos coeficientes son constantes. Al cumplir las dos condiciones es una ecuación diferencial lineal. Ahora por último los quiero dejar con una reflexión. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Si el video les haya gustado, no olviden apoyarme con un like, y si tienen alguna duda pueden escribir en la caja de comentarios. Hasta la próxima.